Hola amigos y amigas, en este día vamos a hablar sobre el regulador de presión de combustible, el que utiliza el bocho, pero es similar a todos los vehículos que utilizan este tipo de regulador. ¿Vale? Bien. Este regulador del bocho se encuentra al final de los rieles de inyectores y se encarga de controlar la presión del combustible entre 35 y 45 psi, es decir, libras, dependiendo del vacío existente en el múltiple de admisión. Bien, como podemos observar, aquí tenemos un pequeño dibujo en el cual muestro que en este lado de aquí tenemos donde va la manguera de vacío del múltiple, la que va colocada en la admisión para controlar este resorte que se encuentra aquí, lo cual viene también con una cámara de vacío en la cual trabaja este resorte. También viene acompañado de un diafragma que sube y baja dependiendo de cuando acelera uno el vehículo o desacelera. Este es el diafragma que hace que cuando uno acelera el vacío en el múltiple se pierde y entonces viene el control de la presión de la bomba a través de este regulador. Muy bien. Al existir presión en los rieles de inyectores, esta vence la presión del resorte, o sea, este resorte se vence la presión y levanta el diafragma comunicando el retorno hacia el depósito de la bomba. Es decir, que cuando existe vacío a través de aquí, se vence este diafragma que está aquí y deja escapar el combustible a través de aquí, de esta línea, hacia el retorno de la bomba para controlar la presión a lo especificado por el fabricante. ¿Vale? Eso lo hace cuando hay vacío aquí. Cuando hay vacío, hay retorno de combustible hacia la bomba o hacia el tanque. Bien, dependiendo de la carga aplicada al vehículo, aumenta o disminuye la presión de los inyectores, ya que la cámara de vacío está comunicada hacia el múltiple de admisión. Con el motor en ralentí, es decir, sin acelerar, cuando no se va forzando el motor en una desaceleración, el vacío del múltiple en la cámara de vacío es mayor, o sea, aquí, y el combustible necesita menos presión para levantar el diafragma, bajando la presión en el riel de inyectores. Y cuando tenemos una aceleración repentina, forzamos el motor, entonces el vacío del múltiple es poco, es decir, aquí el vacío del múltiple ya es muy poco cuando nosotros aceleramos y el combustible necesita más presión para vencer la fuerza del resorte y levantar el diafragma, ocasionando que la presión en los rieles inyectores aumente, es decir, se obstruye aquí, ya no hay retorno, entonces aumenta la presión en los rieles de inyectores para una aceleración repentina o brusca. Si desconectamos esta manguera, si queremos hacer una prueba, desconectamos esta manguera que va al múltiple
entonces la presión aumenta de 35, se va hasta 45 psi, es decir, aumenta 10 libras más. Bien, ¿dónde se encuentra este regulador en el bocho? En el bocho de inyección electrónica, obviamente. Estamos hablando de ese tipo de motor, ¿verdad? Con inyectores. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra colocado al final de los inyectores, es decir, en la parte de atrás de los inyectores, para que el sistema siempre se esté purgando y exista un flujo de combustible que enfríe los inyectores y no existan burbujas de vapor. Esa es la técnica. Ahora vamos a ver cuando tiene fallas este regulador, pues vamos a tener algunas variables. Cuando falla, ¿verdad?, este regulador, para que no nos confundamos, porque luego a veces a la hora de diagnosticar creemos que son otras cosas, pero normalmente también el regulador de presión nos tiene muchas fallas, como las siguientes. Alta presión en el riel de inyectores causadas por un regulador en mal estado o una línea de retorno, o sea, una línea de retorno obstruida o manguera de vacío rota o desconectada, o sea, de acá, nos puede ocasionar mayor consumo de combustible, humo negro por el escape, fallas de bujías por carbonizarse estas, emisiones de monóxido de carbono, emisiones de hidrocarburos, los famosos HC, un difícil arranque por bujías sucias o ahogamiento, y también nos puede ocasionar falla en el ralentí, es decir, que el motor se encuentre inestable o vibrando. Ahora bien, los puntos anteriores es por una alta presión. Ahora, una baja presión, ¿qué nos ocasiona? Difícil arranque por falta de combustible, cascabeleo por calentamiento de las cámaras de combustión, menor potencia del motor, emisiones de hidrocarburos y falla en ralentí, porque al estar con baja presión, pues entonces los inyectores no van a trabajar de forma ordenada. Hay otras causas de baja presión de combustible que no son ocasionadas por el regulador, como puede haber un filtro de combustible obstruido, bomba de combustible con baja presión o que tenga fugas en el sistema, es decir, alguna manguera que esté rota, ¿verdad?, y que nos esté ocasionando una baja presión. Pues cuando hay una manguera rota es menos probable, pues, debido a que la alta presión del combustible sería apreciable fácilmente. Muy bien. Pues esas son las fallas del regulador de presión, ya sea que tenga una muy alta presión o una baja presión. Así es que, muchachos y muchachas, pues yo creo que por este día va a ser la enseñanza que les mostré. Espero les haya sido útil y compartan, suscríbanse, comentarios en la parte de abajo los leo y les escribo. Nos vamos, o ustedes me van a ver en el próximo video y nos decimos chao.